que aquí se aclara o declara con este término en la Biblia, aparece y se hace evidente cuando se dice que los adamitas fueron hechos con el tselem de los Elohim, es decir, con el ADN, con la misma imagen. Ahora bien, el tselem de los Elohim es un término que, como dicen los diccionarios, significa algo cortado. Deriva de la raíz verbal salam, que significa cortar. Y también en diccionarios como el Klein, en la etimología hebrea, se dice que el significado real es como algo cortado, es decir, algo cortado o extraído. Y por eso, cuando la Biblia nos dice que los adamitas fueron hechos con el tselem de los Elohim, nos dicen que fueron hechos con el corte, así como Eva fue hecha con el corte de Adán, con algo que fue cortado de él, que proviene de él. Bueno, pero ¿qué es ese algo que fue cortado? Este algo se encuentra en el libro del que estoy aquí me haciendo mención, de Mitología Sumeria, publicado por UTED, en el que he escrito exactamente esto. En este pasaje, en este texto, fue elaborado por Petinato y luego traducido por Eidel, Botero, Kramer, etc. Así que estamos en el campo de las traducciones académicas. Hablamos de cuando los Anunnaki o los Anunna trabajaron en la tierra y después dice: después de los dioses que habían establecido el gobernante del cielo y de la tierra, después de haber colocado las orillas de los Tigres y del Éufrates para preparar presas y canales. Entonces Enlil, uno de los dos hijos del jefe del imperio, les habló: ¿qué queréis hacer ahora? ¿Qué quieren crear? Oh Anuna, grandes dioses, ¿qué quieren hacer ahora? Los grandes dioses que estaban sentados y los Anunas que decidieron los destinos, todos juntos respondieron a Enlil: oh, Asumao de Duranqui, queremos matar a los dioses Alá para que su sangre sea brotada por la humanidad, de los dioses de su tarea. Es decir, se toma la sangre de Alá, es decir, se seca la sangre que luego en la historia de la formación de Damu se purifica, y se purifica obviamente para obtener esto. Es decir, obtener el tselem, ese algo cortado, ese material que contiene la imagen que se transfiere, y sabemos que ese material, algo que se corta y que contiene el mismo ADN. Y luego dice que los hombres pueden tomar y cuidan para siempre los fosos fronterizos que toman la azada, el canasto de trabajo para el templo de los grandes dioses, apto para el saltado trono, y añadir campo a campo, cuidar las zanjas fronterizas para siempre. Es decir, esencialmente, tienes una lista completa de trabajos y ellos dicen: hagámoslo aquí, vamos a transferirlos en esta manera, todos estos trabajos duros. Mantenemos la calma en nuestros palacios para gobernar, que es exactamente lo que hacen los Elohim. Hacen trabajar en su Gan Edén y llegamos a ese efecto del Gan Edén. Sabemos que en la Biblia está escrito que Dios colocó un Gan Edén en Miquén o en Miquedén. Miquedén es un término que se traduce como al este. En realidad Miquedén no significa al este, porque la particular, el prefijo mi, significa de. Por lo tanto, indica origen Kedén. Tiene su significado original, es lo que viene antes. Por lo tanto, como diciendo, los Elohim han fabricado ese Gan Edén partiendo de uno, como de una especie de matriz, de una especie de formato que es anterior. Por lo tanto, no es que viene del este, sino que viene antes, es decir, viene de una preparación anterior de ese Edén. Y por lo tanto, eso es lo que han plantado, como por ejemplo el árbol que produce frutos del bien y el mal, y todo este tipo de cosas que se han leído en el Génesis. Es lo que está escrito, por ejemplo, en los textos apócrifos, que esta afirmación se aplica precisamente al Gan como gran jardín cercado y protegido. Entonces, en realidad, pusieron allí árboles buenos para comer, y era un lugar especial, era un laboratorio donde producían alimentos y ponían ahí los suyos. Luego en el libro quinto de la Odisea se dice que los feacios son parientes de los dioses, y hemos visto que esto no es una afirmación genérica, sino que es un parentesco que verdaderamente indica consanguinidad. Después, pasamos a describir la casa del rey de los feacios, luego la casa, los guardianes de la casa, y la vemos, pero sobre todo, lo que aquí me interesa explicar es: fuera del patio había una gran huerta, cerca de las puertas, de 4 augeri, es decir, 10.000 metros cuadrados, rodeada todo como un seto, es decir, está vallado o cercado exactamente como el bíblico Gan Edén o el jardín. Allí hay árboles altos en plena floración, peras y granates, manzanos con frutos brillantes e higos dulces y olivos florescentes. Su fruto nunca falta ni se acaba, dicen, es decir,
una producción continua de invierno o de verano durante todo el año. Es decir, precisamente el autor homérico lo dice muy claramente. Pero el soplo del céfiro siempre engendra otras y madura otras. Se seca pera sobre pera, manzana sobre manzana, y cerca del racimo, el racimo y el higo sobre el higo. También hay que se plantó una viña fructífera y parte de esta un campo abierto que madura al sol. De otras cosechan los racimos y otras los presan, pero al lado hay racimos verdes que echan la flor. Otros apenas maduran. Las filas extremas están ordenadas y todas las hortalizas crecen verdes todo el año. Y hay dos fuentes. Una se extiende por todo el jardín y también en el GAN. Hay una fuente que sirve para regar el jardín y luego la otra va aquí, este caso, para llevar agua a donde viven los hombres. Estos maravillosos regalos de los dioses fueron en la casa de Alcino. Estos maravillosos regalos de los dioses, ahora en realidad nos encontramos ante un jardín muy especial. Un jardín en el que se impulsa la producción es continua y nunca hay interrupción. Lo dice claramente, verano e invierno. Es un laboratorio especial. Es uno de los grandes, o uno de estos jardines. Y en este caso, no de los Elohim, sino de los Teoi. Uno de esos jardines que plantaron como Miquedem, partiendo de una forma original, por lo tanto partiendo de un sistema que tenían en algún tipo. Lamentablemente no te puedo decir dónde, pero que luego replicaron para tener este tipo de producción. Siempre hacemos de cuenta de que todos modos, pero haciendo de cuenta, esto nos va a permitir entrar en un mundo fascinante que conecta las cosas. Pero los dones que los feacios han recibido en este caso de Poseidón no terminan en este jardín. El rey de los feacios le pide a Ulises que le cuente su historia. Luego también le pregunta dónde está su tierra, porque entonces se le hará llevar con una de sus naves. Aquí estamos en el libro 8, que dice: y dime la tierra, tu gente y la ciudad, para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento. Para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento, y puedes decir, esto es una afirmación tirada por ahí, una fantasía, y no. Inmediatamente después viene la explicación, porque los feacios no tienen timones, es decir, no tienen ese volante. Entonces, la pregunta en este caso es el siguiente: no hay timones, pero conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres por sí mismos. Es decir, ¿cómo se comandaban estos barcos? Entre otras cosas, no tienen timoneles. Timonel es Kubernetes. No es casualidad que nuestra cibernética derive de Kubernetes, es decir, la relación que se pueda tener con mecanismos a través, por así decirlo, de métodos no tradicionales. Solo ellos conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres y conocen las ciudades y los campos ricos de cada uno. Es decir, tenían dentro de ellos los mapas de todo el territorio de los mares y de las costas y del abismo del mar que ellos pasan muy rápido, de nieblas y nubes vendadas. Nunca tienen miedo a dañarse o perderse. Son barcos realmente extraños. Leímos antes en uno de los autores que tratan de los mitos griegos y estaba escrito que no se pueden inventar estas cosas que no existen. No se podían inventar cosas que no existen, especialmente de este tipo. Barcos guiados por el pensamiento. Barcos que no necesitan timoneles. Barcos que conocen la ruta. Barcos que conocen las costas y los territorios. Barcos que no tienen miedo de perderse en la niebla. Viajan rodeados de su propia niebla y luego volver a hacer un paralelo bíblico. Y vamos al Éxodo 16, barcos que viajan rodeados de niebla, de su propia niebla. Y en el capítulo 16 del Éxodo está escrito que mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de los hijos de Israel, se volvieron hacia el desierto. Por lo tanto miró a Aarón y vemos claramente la escena. Se vuelven hacia el desierto y aquí la gloria de Yahvé apareció en la nube. En hebreo está escrito, Cabot de Yahvé fue visto en la nube. Por tanto, ver la gloria de Yahvé, si la gloria espiritual
fuera así, debemos saber que tenemos que dar la vuelta porque viene en dirección determinada. No es omniabarcante, no es de una manera que está en todas partes. Pero aquí dice que se dieron la vuelta y el Cabot de Yahvé se mostró en las nubes. Y la nube es un concepto que regresa muchas veces con las apariciones de Yahvé con su Cabot. Porque la nube tiene un significado particular. Pero eso lo hablaremos de la tecnología y los métodos que lo viajó los Elohim y los teólogos homéricos en otra oportunidad.